recibimos también de Él ese aprendizaje. Así es, hermanos, que este es el momento en que vamos a pedir a Dios que nos envíe su Espíritu Santo sobre nuestro hermano Sergio, que va a ser utilizado de parte del Señor, para que sea derramado el Espíritu Santo sobre él. Queridos hermanos, los vamos a invitar en este momento a ponernos de pie, con la cual vamos a dejar a una hermana, se llama Isabel, va a llevar la oración por el hermano que trae el mensaje. Bien, dejamos el momento pues a nuestra hermana, por la cual es el momento de clamar al Espíritu Santo. Bien, en este momento, hermanos, pónganse todos de pie y extendemos nuestra mano derecha en apoyo a nuestro hermano. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús sacramentado, en esta maravillosa hora, Padre Santo, te ponemos en tus manos la vida de tu hijo Sergio, Señor. ¿A ti te pareció bien, Padre, que en este momento, Señor, Él compartiera tu palabra con cada uno de nosotros, Señor? Hoy llénalo de tu presencia, llénalo de tu poder, llénalo de tu espíritu, amado Dios. Dale una unción especial desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de los pies. Que desaparezca toda la carnalidad en él, Señor, y que sea el poder de tu Santo Espíritu quien habite en ese momento, en su mente y en su corazón, Señor. Que él sirva como un canal para que tú te transmitas, Señor Jesús. Hoy en este momento, Padre, úngelo poderosamente, Señor, para que él pueda compartir tu palabra con cada uno de nosotros. Y que también cada mente y cada corazón, Señor, sea esa buena tierra de donde va a caer hoy tu mensaje, Señor, de donde va a caer esa semillita que Él va a compartir con cada uno de nosotros, Padre, y pueda dar mucho fruto, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que un día, mi Dios, todos seamos anunciadores de tu evangelio, Señor. Por eso hoy en este momento, Padre, te lo dejamos entre tus santas y benditas manos, Jesús sacramentado. Porque sabemos que solamente tú eres el único a quien debemos pedirte, Señor Jesús. Bendito y glorificado seas por siempre, Señor. Todo esto, Padre, lo hemos pedido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con la intercesión de nuestra buena Madre, la Virgen María, que juntos viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y recibimos con fuertes palmas la palabra del Señor. ¿Quién dice gloria a Dios, hermanos? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Es para mí una gran bendición el poder estar aquí con ustedes en este día. Gracias porque hicieron presente. Ayer que yo estaba aquí les pedí a con los que estaban aquí que pudieran traer por lo menos a 2 hermanos más. Vamos a ver quiénes fueron los que trajeron a 2 hermanos más. O esperemos que puedan venir al rato, ¿no? Esperemos que puedan venir, ¿sí? Porque esta tarde va a ser, ya empezamos con una gran bendición, amén. Bueno, mi nombre es Sergio Monterroso Terrón, mi madre está aquí, para la gloria de Dios, ella vino conmigo. Nosotros somos misioneros de la Virgen María y nosotros vivimos en los Estados Unidos, pero estamos trabajando también en República Dominicana. Tenemos un centro misionero allá para la gloria de Dios. Saben que nada de lo que hacemos nosotros es por gusto nuestro, es porque el Señor así lo permite. ¿Sí? He tenido la oportunidad de venir aquí y venir por primera vez y conocer, gracias a la intervención de varios hermanos, con ellos el hermano Mauricio Pedrosa,
allá en Estados Unidos, y por medio de él nos contactamos aquí con el hermano Nicolás, que ha sido de gran bendición el poder tener esa comunicación y ahora poder venir también aquí. Yo sé que mi esposa deseaba venir, realmente no se pudo esta vez, pero está ansiosa de poder venir. Así que si Dios lo permite, en la próxima vez la tendremos aquí, si es que nos quieren por acá, ¿verdad? A mí me dijeron que solamente tenemos hasta la medianoche, ¿verdad? Sí, porque dice que algunos trabajan mañana, entonces solo podemos estar hasta la medianoche, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Yo les pregunto porque es que, miren, cuando a nosotros nos invitan a ir a una fiesta, son las 10 de la noche, son las 12 de la noche, casi las 2 de la mañana y se escucha la música y ¿qué es lo que normalmente se dice? Hasta que el cuerpo aguante. Ajá. Pero ¿y lo mismo hacemos para las cosas de Dios? Para las cosas de Dios. Pero que no termina de hablar ese hombre. Hay que el padre se alargó con la homilía. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Ah, pero a la fiesta. Ah, que hay unos 15 años, dice, vamos a ir para allá. Pero allá, a las 6 de la tarde, dicen, se acabó la música, paguemos una hora más. Juntemos el dinero y pagamos una hora más. Eso es lo que dicen. ¿Acaso no? Y para las cosas de Dios, nos dormimos, pero aquí nadie se va a dormir. Porque el primero que se empiece a dormir, yo le tengo una tarea. Bueno, la gloria sea para Dios siempre. Vamos a compartir en esta tarde unos cuantos temitas y no se crean lo de la medianoche porque ya me vieron un poco raro, así que primero vamos a hablar un poco sobre la conversión. Luego vamos a agregarle a eso también lo que es la oración. Dentro de esa oración, el Santo Rosario. Un poquito también sobre lo que es la adoración al Santísimo, porque son diferentes temas que se toman horas para realizarlos, pero vamos a ponerle un poquito de cada uno. Y también vamos a hablar un poco sobre lo que son los carismas, porque se supone que estamos aquí en esta asamblea católica, ¿qué más? Carismática, ¿sí? ¿Verdad? No es protestante. No, porque espero que no me haya equivocado. Bueno, vamos a hablar un poco de la conversión. ¿Quién me puede decir a mí qué cree que es la conversión? La conversión, los niños que están estudiando y me pueden decir la conversión con los números, pero no estamos hablando de eso. ¿Qué creen que es la conversión? Tenemos que convertirnos, ¿sí? Eso es lo primero. Tenemos que convertirnos. Pero viene la pregunta. O sea, ¿tenemos que convertirnos? Sí. Pero, ¿de qué? ¿De qué vamos a convertirnos? Y los hermanos que no estén poniendo atención y que estén hablando, también tenemos un premio. ¿De qué vamos a convertirnos? Hay preguntas que tenemos que hacernos. Y la otra cosa, ¿en qué vamos a convertirnos? ¿Tenemos que convertirnos? Sí. ¿De qué vamos a convertirnos? ¿Y en qué vamos a convertirnos? Porque yo creo que ustedes han escuchado esto. Más de algún protestante, un hermano separado, un evangélico, como le quieran decir, viene y se lo encuentra a usted y le dice, hermanito, conviértase, ¿sí? Crea en Cristo, conviértase. Pero ¿conviértase en qué? ¿Conviértase en qué? Porque según ellos,
convertirnos es dejar la iglesia católica e irnos con ellos. No es eso. Jesucristo nos invita a convertirnos, pero no de la manera que nos invitan los hermanos separados. Convertirnos a sus religiones, no. Vamos a ver en qué quiere Dios que nos convirtamos, porque no es en protestantes. Y la palabra protestante no es una ofensa. La palabra protestante viene de protesta. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan la protesta, en este caso con los hermanos separados, es porque nosotros decimos, la Virgen María es la Madre de Dios. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Ella no es la Madre de Dios. Y entonces eso ya es una protesta. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. No, dicen ellos. ¿Qué significa eso? Protesta. Entonces, ¿no quieren que le llamemos así? Pues no protesten, ¿no? ¿Verdad? El Señor quiere que nos convirtamos en verdaderos seguidores de Cristo en su iglesia. ¿Sí? En su iglesia. ¿Quiénes trajeron la Biblia? Yo ayer dije que trajeran la Biblia o que invitaran a los que invitaran que trajeran su Biblia. En San Mateo, en el libro de San Mateo 16, capítulo 16, 16, 18. Este es un tema que es sobre la iglesia, pero le vamos a ¿por qué lo estoy trayendo aquí? Porque es parte de lo que estamos hablando de la conversión. En San Mateo 16, 18 dice, dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, en algunas Biblias dice, edificaré mi iglesia. Aquí dice, voy a construir mi iglesia, que es lo mismo. El Señor no se refería a ese templo, el que se está construyendo aquí, sino su iglesia, su gente. ¿Sí? Cuando nos dicen que nos vamos a convertir, es que tenemos que convertirnos a la verdadera iglesia de Cristo. Otra cita más, San Marcos, capítulo 1. San Marcos, los que no trajeron la Biblia, apunten por lo menos, o todos creo que tenemos un telefonito, podemos incluso escribirlo, copiarlo, grabarlo. San Marcos, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Cuando lo tengan, dicen amén. San Marcos, capítulo 1, versículos 14 en adelante. ¿Quién no tiene que me lo pueda leer? Mejor se lo puede leer aquí. San Marcos, capítulo 1, versículo 14. 1, 14. No es 14 del 1, ¿verdad? No, capítulo 1. Ajá. Es versículo 14. Amén. Sí, lo tengo. Ya lo tengo. Jesús llama a sus 4 primeros discípulos después de que tomaron preso a Juan
Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Palabra de Dios. ¿Por qué es que leemos esto? Porque dice, el tiempo, ¿qué decía? Se ha cumplido. Y el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa eso? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Significa que cada uno de los que estamos aquí, llega el momento, ¿saben qué? De partir de este mundo. ¿Y qué es lo que es? ¿Por qué dice Cristo eso? Porque estamos hablando de conversión. El convertirnos, ¿por qué? Porque el tiempo se ha cumplido. Como dijo un sacerdote, primero les voy a preguntar, ¿a qué edad fue que murió Cristo? 33. A los 33. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí ya pasamos los 33? No levanten la mano. Como dijo este sacerdote, ya estamos viviendo de más. Imagínense, porque por eso él dijo, el tiempo se ha cumplido. Llega la muerte, llega el fin. Y el Evangelio también dice, conviértanse, el reino ha llegado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea, arrepentirnos de no haber creído en el Evangelio significa que antes yo no creía en el Evangelio. Y ahora yo debo creer en el Evangelio. Pero ahora ustedes me van a decir a mí, yo siempre he creído en el Evangelio. Yo siempre he creído en el Evangelio. Desde que yo nací, yo he creído en el Evangelio. Entonces, ¿de qué tenemos que convertirnos? ¿Saben qué es lo que pasa? Que a nosotros muchas veces nos traen a la iglesia, nos traen a la misa, a la celebración o lo que haya, pero escuchamos el Evangelio, pero no sabemos cómo ponerlo en práctica. ¿Sí? Entonces, muchas veces no creemos en el Evangelio. Y tenemos que convertirnos ¿de qué? De que antes no creíamos y ahora en adelante tenemos que creer. Porque una cosa es, levante la mano, ¿quién cree en Cristo? Levante la mano, ¿quién cree en Cristo? ¿Quién cree en Cristo? ¿Sí? Mira, hasta el recién nacido cree en Cristo. Muy bien. Bonita y muy aceptada la respuesta. Todos creemos en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿quién de nosotros le cree a Cristo? Eso es algo diferente. Recuérdense que Jesucristo mismo dijo que en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, si nosotros también expulsábamos demonios, nosotros también curábamos enfermos. Y Él va a decir, a ustedes yo no los conozco. Una cosa es creer en Cristo, creer que Él existe, y otra cosa es creerle a Él. Porque también la Sagrada Escritura lo dice, hasta los demonios creen. Cuando hablamos de creer en el Evangelio, creer en la palabra del Señor, es, por ejemplo, que si el Señor dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, si Él lo dijo,
es porque así es, ¿no? ¿Qué voy a andar yo cuestionando? ¿Qué voy a andar yo investigando? ¿Será cierto? No. Está bien, creemos, oh, Cristo existe, sí. Pero cuando Él viene y Él dice, el sacerdote dice las mismas palabras que dijo Jesucristo, que este es mi cuerpo, cuando Él lo presenta así. Si creemos de verdad que Él está ahí, entonces le estamos creyendo a Él. No estamos creyendo solo en Él. Y ese es el problema que tenemos nosotros con aquellos hermanos que se han separado de la Iglesia Católica. Porque después ellos vienen, como dijo un hermano por ahí, con únicamente 3 citas y se las vienen restregando en la cara. Y se emocionan cada uno de ustedes y después se van con ellos. Y no puede ser así. La riqueza que tenemos nosotros aquí no la tienen en ningún otro lugar. No estamos hablando de lo económico, estamos hablando de lo espiritual. Al decirnos arrepentidos y creer en el Evangelio, vuelvo y repito, no significa convertirme al protestantismo, no. Ya me enteré que andan por ahí, que vienen por ahí a las casas, que están haciendo sus reuniones o ellos le llaman mal nombre culto, porque el culto es el único que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, que es la Eucaristía. Ese es el único culto que existe. Pero ellos dicen, vamos a ir al culto. No. Pero ya me enteré que lo están haciendo por ahí en una cancha, no sé dónde es que lo están haciendo, y que ahí van los católicos. ¿Saben qué? No. Porque entonces estamos haciendo lo contrario que dijo Jesucristo. Convertíos, pero Él no dijo conviértanse al protestantismo. Pero poco a poco estamos yendo a meternos ahí con ellos. Y después, ¿cómo terminamos? Como ellos. Y no podemos hacer, porque ellos, por más que se hagan llamar cristianos, lamentablemente están mal utilizando el nombre de cristianos. Lo que significa esto de convertirnos es que usted, tiene que convertirse de las cosas malas que hizo antes. ¿Por qué les decía que convertirnos ahora es creer en el Evangelio? Porque si antes hubiéramos creído, no hubiéramos hecho las cosas malas. Por eso es que nosotros tenemos que convertirnos de esas cosas malas. Otro ejemplo de conversión es creerle a lo que dice el Evangelio, como San Pablo en su conversión. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Del versículo 1 en adelante. Hechos 9. Voy a leer. Las Biblias tienen a veces diferente traducción, pero dice, mientras tanto, y quiero que pongan atención porque les voy a hacer un examen después. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a la sinagoga de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, o sea, el cristianismo, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor?
La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Ahí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Palabra de Dios. Falta un poquito para terminar al 22, pero ¿por qué traemos esta historia real a lucirla? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata el tema? A ver, los niños que están leyendo la Biblia, ¿de qué estamos hablando el día de hoy? Ay. Empezamos hablando de la conversión y pusimos el ejemplo de San Pablo. Pero ¿saben qué? ¿Qué era lo que hacía San Pablo? ¿De qué se convirtió San Pablo? ¿Ah? Él no era un borracho, un mujeriego, un drogadicto. No. Pero entonces, ¿por qué se iba a convertir? ¿De qué? Si al contrario, él era un hombre creyente. Él era creyente de Dios. Él conocía las Sagradas Escrituras. San Pablo amaba a Dios. ¿Y saben qué? Él tenía celo por Dios. Él tenía celo por Dios. Busquen Hechos capítulo 22, ahí mismo en Hechos capítulo 22, del versículo 2 en adelante. Solo les pido cuando estamos leyendo que podamos leerlo para nosotros mismos en voz baja, o por favor. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Alguien que lo tenga para que lo lea, por favor? Hechos 22, del versículo 2 en adelante. Ya lo tengo. Al oír que les hablaba en hebreos, se calmó más aún su agitación y Pablo continuó: yo soy judío
nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, teniendo a Gamaliel de maestro. Fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria y era un fanático del servicio de Dios, como ustedes ahora. ¿Qué es lo que dice que era él? Él dice que era preparado a los pies de Gamaliel, o sea, tenía un maestro. Él amaba a Dios y él era, ¿qué? Un celoso de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿De qué tenía que convertirse? ¿Qué más dice, hermano? Era un siervo de Dios como ustedes ahora. Así que perseguí a muerte a este Calno en Ice, en encadenar y meter en las cárceles a hombres y mujeres. Esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Ahí, Palabra de Dios. Ahora, ¿de qué tenía que convertirse él? ¿Qué era lo que él andaba haciendo de malo, dice? Ustedes que estaban bien atentos, niños. ¿De qué tenía que convertirse San Pablo? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué era lo que él hacía? Él perseguía a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Pero ¿y no que él era celoso de Dios? ¿Saben que todos nosotros podemos estar en la misma situación? Porque nosotros podemos estar en el mundo y estar dentro de la iglesia. Podemos andar en las cosas del mundo y estar en las cosas de Dios. No nos damos cuenta que de verdad estamos en las cosas de Dios, pero al estar en el mundo andamos también persiguiendo a la iglesia de Dios. Y eso es lo que tenemos que dejar, por eso que se llama conversión. Dejar aquello, dejar al mundo. El mismo Jesucristo lo dijo: Padre, te pido por ellos, porque ellos están en el mundo, pero que no sean del mundo. Entonces ustedes me dicen, entonces, ¿en dónde vamos a vivir? Una cosa en la Sagrada Escritura, el mundo es lo que está afuera donde está la maldad. No significa que nos vamos nosotros a mezclar con la maldad, no. Allá en el mundo, por eso que decimos, cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo y nos dedicamos a las cosas de Dios, decimos, cuando yo era del mundo. Significa cuando yo era de las cosas malas. ¿De qué se convirtió San Pablo? Ahora sí ya saben. Voy a empezar a preguntarles en qué grado están los niños y si no los vamos a regresar hasta primero o antes del primero. ¿De qué se convirtió San Pablo? ¿Qué era lo que hacía de malo, dice? ¿Perseguía? A la iglesia de Cristo. De una religión que no era de Cristo. Recuerden que esa era la religión judía. Por supuesto que Cristo era judío, él no había todavía antes otra religión. Pero él, cuando él fundó su iglesia, esa iglesia se empezó a llamar la iglesia cristiana. ¿Sí? Que entonces San Pablo decía, los del camino. ¿Sí? Él tenía la escritura y creía en Dios, pero no estaba en la iglesia de Jesucristo. Que eso es lo que habíamos estado hablando en un principio y vamos a después, ojalá sea otro tema. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Yo sé que ustedes ya lo saben, pero queremos ahondar más. Dejó la religión judía y pasó a la religión cristiana cuando él tuvo esa conversión. Pero ahora yo les voy a decir algo. ¿Ustedes creen que fue bonito
lo que a San Pablo le pasó para convertirse? ¿Cómo dice qué dice la Escritura? ¿Qué fue lo que le pasó? Él del caballo. tenemos un serio problema aquí, porque todos decimos que se cayó el caballo, aunque la Escritura no lo dice, ¿sí? Pero como para darnos una idea de que fue un golpe fuerte, y esa luz, ¿cómo lo dejó? Ciego. ¿Ustedes creen que el haber caído, quedar ciego y estar por cuántos días decía que estuvo sin comer ni beber agua? Imagínense. ¿Ustedes creen que es fácil? Pero él quedó vivo, tuvo la oportunidad de poder después de ahí salir a predicar, a llevar la buena nueva. Hay muchos que tienen una mala experiencia por no dejar el mundo, y cuando ya han tenido esa mala experiencia, es ahí donde tienen ese encuentro personal con Cristo. Nosotros no tendríamos que esperar hasta que nos pase un accidente, hasta que se muera un familiar. No tendríamos que esperar nada de eso para tener una conversión. Yo vi un testimonio de un hombre que él está completamente paralizado en una cama. Él lo único que puede es mover los ojos así y la cabeza un poco. Todo su cuerpo está paralizado. Pero ese hombre, ahí en esa cama, él predica la palabra de Dios. Y él también con su boca, él hace pinturas. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Cuántas veces se le invitó a ir a la iglesia? Y él no fue. El Señor lo estaba llamando. Cuando a alguno de ustedes se le invite a venir a adoración al Santísimo, al Rosario, venir, ¿saben qué? Deberíamos dejar lo que estamos haciendo para venir. Así de verdad, así tendría que ser. Porque está el Señor haciéndonos un llamado por medio de alguna persona. Este hombre no. Él se iba, miren, a beber. Pero un día él estaba conduciendo su carro y no se dio cuenta que había una de las tapaderas de los tragantes que se había salido, y él se fue en su carro. El accidente de él fue tan fuerte que él quedó completamente paralizado completamente. Él no pudo recuperarse. Pero él quedó vivo. ¿Y ahora qué? Él predica la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que esperar hasta tener un accidente? Hasta que nos pase algo para que haya una conversión. Y la conversión es ese encuentro que tuvo San Pablo con Jesucristo. Él lo seguía, lo perseguía. Pero él lo perseguía donde Cristo andaba no, perseguía a su gente, a su iglesia que él había formado. San Pablo no se convirtió al protestantismo, ni existían los evangélicos y los protestantes en ese tiempo. Ahora, ¿saben cuántas mentadas iglesias hay más o menos? No iglesias, perdón, religiones. Religiones hay aproximadamente 4.200 religiones. Y de ahí, de cada religión sacan iglesias. ¿Qué es lo que pasa? De que hoy se enojó el fulano con uno de los hermanos del coro y se fue a hacer su iglesia. Se van formando más de 800,000 iglesias. ¿Cuántas iglesias? Más de 800,000. Miren, para que nosotros podamos tener esa conversión, primero tenemos que venir
escuchar, porque aquí cuando nos reunimos, hay personas que vienen a la iglesia y no saben, por ejemplo, cómo orar. Hay personas que vienen a la iglesia, no saben ni para qué orar. Cuando nosotros no nos preparamos, no nos educamos, no leemos la Sagrada Escritura, es fácil que nos lleven para otro lado. Es fácil que nos perdamos en el mundo. Y al perdernos en el mundo, entonces va a ser difícil que tengamos la conversión. ¿Quién de ustedes sabe lo que no es? Más bien, no sabe qué es el Santo Rosario. ¿Quién no sabe? ¿Verdad que todos sabemos? Aquí yo sé que se reza el Santo Rosario siempre, pero ¿sabemos qué es el Santo Rosario? Todos rezamos el Santo Rosario, ¿sí? Cuando pregunto, ¿sabemos qué es el Santo Rosario? Ustedes pueden decir, es este. Les voy a contar un poquito de historia. Escuchen. Según la piadosa tradición, el concepto del rosario le fue entregado a Santo Domingo de Guzmán en una aparición de la Virgen María durante el año 1214 en la iglesia de Prouille, aunque de hecho se conocía desde el siglo IX en diversas formas. Pongan atención que voy a dar un poco de la historia y luego vamos a agregar algo más. Esta aparición mariana recibió el título de Nuestra Señora del Rosario. El rezo del Santo Rosario ha tardado mucho en formarse tal y como ahora lo conocemos. Es fruto de una larga evolución que según no termina todavía. Todo comenzó por el año 910 con una orden llamada Cluniacense. Esta le dio una gran importancia a la oración coral comunitaria. Quería que sus abadías fuesen un anticipo de la Jerusalén celestial, en la que los santos y los ángeles están continuamente cantando alabanzas a Dios e intercediendo por todos los seres humanos. En Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 14:3 y en Apocalipsis 15:3. Estamos grabando también y después yo le voy a compartir al hermano la grabación para que ustedes también puedan, si quieren, copiar las citas, leerlas en casa. ¿Sí? Por ello distinguieron entre dos tipos de monjes y monjas. Los dedicados a la oración coral, que eran los que rezaban al día 150 salmos. Escuchen esto. Antes se rezaban 150 salmos. Porque eso es una cosa, de que a nosotros nos preguntan, ¿por qué ustedes andan rezando el rosario? A ustedes le van a preguntar que para qué rezan el Santo Rosario, que ustedes andan repitiendo tanto. 150 salmos, dependiendo de las circunstancias litúrgicas. Y los dedicados al trabajo manual, que eran personas sencillas, se ocupaban de la cocina, a trabajos en barro, al huerto u otros oficios. Pero era preciso que también oraran. Por lo mismo, muchos de los monjes y monjas comenzaron a rezar 150 Padres Nuestros. ¿Van comprendiendo lo que voy diciendo? ¿Por qué? Estamos hablando de la historia, un poco de la historia del Santo Rosario. Yo les dije que íbamos a hablar un poco de cada uno de estos. Primero la conversión, yo sé que les quedó claro, clarito, ¿verdad? Pero cuando tenemos ese encuentro con Cristo, también tenemos que aprender a rezar. Tenemos que aprender a orar. Se rezaban 150 Padres Nuestros al día.
en lugar de 150 salmos. Esta piadosa costumbre se fue difundiendo no solo entre su orden, sino también entre otras comunidades religiosas y entre sacerdotes y laicos. Ya en el siglo XII, esa misma orden le da una gran importancia al culto a la Virgen María. Algo muy importante que hay que saber es por qué se le reza a la Virgen María. ¿Por qué? Y vamos a hablar de eso. San Bernardo de Claraval, del 1910 al 1153, el principal teólogo de la orden, difundió mucho la devoción a la Virgen María como madre, más que como reina, que era lo normal desde el siglo V. Es él quien inventó el título de Nuestra Señora. ¿Cómo se llamaba? ¿San qué? Yo creo que ustedes no me están poniendo atención. San Bernardo de Claraval. Él fue el que le dio el nombre de... ¿Qué nombre le dio a la Virgen María? Nuestra Señora, es decir, nuestra Madre. Es ahí que los monjes y las monjas cistercienses reemplazan en el rosario algunos Padres Nuestros por salutaciones de la Virgen María, aunque todavía no se había creado la oración completa del Ave María. ¿Cuál es el Ave María? Los niños que están por aquí, ¿cuál es el Ave María? ¿Cómo decimos? Muy bien, empezamos. Dios te salve María. A eso le llamamos el Ave María. Sino que se rezaba solo su primera parte, que es el saludo, lo que ustedes están diciendo, el saludo del ángel. Y que eso lo encuentran en San Lucas, capítulo 1, versículos 28 al 33. San Lucas, capítulo 1, versículos 28 al 33, cuando dice, el ángel le dice a la Virgen María, Dios, si me dicen que rezamos el rosario es porque tenemos que saberlo, ¿no? Dios te salve María significa Dios te saluda. No es como dicen los hermanos separados, es que esa mujer está condenada, porque ¿por qué todo el tiempo andan rezándole que la salve Dios? No, eso no es así. Antes se le decía salve o ave, que era el saludo que se le daba al rey o a la reina. Por eso decimos Dios te salve María. Dios te saluda. Algunos le añadían la segunda parte, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. A lo largo del siglo XIII se va extendiendo la costumbre de rezar. Escuchen, después buscan la cita, porque a ver nos distraemos. La costumbre de rezar 3 cincuentenas de salutaciones, o sea, los saludos, 150 en lugar de 150 Padres Nuestros. Se crea así el Salterio de María y se le agrega el nombre de Jesús, porque al final decimos, cuando dice el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Porque si ustedes ven en la escritura, ahí no aparece la palabra Jesús, pero se le agrega. Además, en la misma época se comenzaba a generalizar el uso de contadores, que ahora le llamamos, ¿cómo se llama esto? Camándula o rosario, para llevar la cuenta de las salutaciones que se van rezando. ¿Quién tiene rosario? ¿Dónde está su rosario? Muéstrenmelo. ¿Dónde está su rosario? Ay, ay, ay. Si ustedes supieran que el simple hecho de cargar el rosario, no saben ni de qué están protegidos ustedes. No es, escúchenme bien, no es, ¿cómo le llaman a lo que usan estas cosas que ponen así detrás de las puertas y todo, que es que para amuleto? No es un amuleto, no.
Hermano, le doy permiso que me abra la mochila y me saque ahí, hay unos rosarios. Parece que a comienzos del siglo XV, pongan atención a la otra, hermano. A comienzos del siglo XV es cuando se crea el Ave María completo. Atención, añadiendo la segunda parte, que es Santa María. ¿Cómo decimos? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y es así como poco a poco se va conformando el rezo del rosario que todos conocemos, en el que se combina el recitado de Aves Marías y la meditación de pasajes de la vida de Jesús y su madre. Yo tengo rosarios aquí para regalarles, pero yo escucho por ahí que están conversando, que por eso cuando pregunto no me pueden responder. Y voy a llamar aquí al frente al que vea que está hablando para que venga y me ayude con la prédica. ¿Sí? Hay 4 factores importantes para el éxito de esta vida. ¿Saben cuál es la primera? La oración. 4 factores importantes para el éxito de esta vida. ¿Sí? La oración. Y en esta oración, que es muy sencilla, escuchen, el Santo Rosario, algo muy sencillo. Se puede rezar individual, o sea, cada uno, o en comunidad. Anima a meditar los evangelios y ayuda a pedir correctamente lo que necesitamos. Gracias a este último, ¿qué fue lo que dije? Pedir correctamente lo que necesitamos. Gracias a este último, la Iglesia cree que el rezo del Santo Rosario contribuyó a que sucedieran muchas acciones milagrosas, como curaciones, conversiones, liberación de ciudades que estaban siendo rodeadas, o el apaciguamiento de fenómenos naturales como terremotos, tempestades, erupciones volcánicas o tsunamis. Imagínense todo lo que nosotros podríamos vencer si rezáramos el Santo Rosario. Ahora ustedes me van a decir a mí, yo lo rezo todos los días. Yo lo rezo todos los días. Eso yo sé que ustedes me lo van a decir. Pero ahora ya les voy a dar una clave. Es así como se identifica a Santo Domingo. ¿Cómo se llamaba el que recibió el Santo Rosario? ¿Santo Domingo qué? Santo Domingo de Guzmán. Al tratar de integrar el rezo en la espiritualidad de los dominicos. Y pasado el tiempo surgió la conocida tradición de que la Virgen María entregó a este santo un rosario, pidiéndole que propagara esta oración por el mundo entero, considerando así a Santo Domingo el fundador del rosario. En el siglo XVI, escuchen esta historia, escuchen. En el siglo XVI hubo un acontecimiento muy importante que se llamó la victoria en la batalla de Lepanto. ¿Quién ha escuchado eso alguna vez? Van a tener que buscarlo y vamos a aprender un poquito más de esa historia. La victoria en la batalla de Lepanto, eso fue en el 1571, en la que la armada cristiana venció a la turca. Los turcos, los de Turquía, eran mucho más superiores, mejores armas, pero ¿saben qué? ¿Cómo creen que fue que ganaron? Haciendo el Papa San Pío V pidió a los fieles cristianos que rezaran el rosario para que la Virgen María intercediera. Y como consecuencia de esta victoria, el Papa Gregorio XIII, escuchen, XIII, instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre. Posteriormente, esta fiesta pasó al 7 de octubre, día de la batalla de Lepanto.
¿Ustedes cuándo celebran aquí el Día de la Virgen del Rosario? Se olvidó. Sobre eso estamos hablando de octubre, ¿ok? Además, San Pío V fijó el modo de rezar el rosario. Este va a constar de tres grupos de 5 misterios. 1, 2, 3, 4, 5. 3 grupos. Escuchen. Los primeros son los gozosos, que invitan a meditar los pasajes más importantes de la infancia de Jesús. Los misterios dolorosos sobre la pasión de nuestro Señor. Y por último estaban los misterios gloriosos. ¿Se recuerdan que eran 3 grupos? Ajá. En los que se meditaba la resurrección del Señor y otros acontecimientos posteriores. Pero también ustedes saben, en cada misterio se reza un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, mientras se medita un pasaje de la vida de Jesús o de María. En eso, ¿sí? Por ejemplo, ustedes que se saben el Santo Rosario de memoria. Primer misterio gozoso es yo pensé que todos me iban a responder. La visitación o la encarnación del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Encontramos, ¿sí?, un pasaje ahí de la vida de la Virgen María. Es una oración en la que se repite rítmicamente, escuchen, el Ave María. Esto nos ayuda a sintonizar nuestro corazón con el corazón de la Virgen, para que ella nos conduzca ¿a dónde? Hacia su Hijo. Pero ahora vamos a preguntarnos, ¿y qué pasó con los misterios? ¿Cuáles faltan? Luminosos. ¿Qué pasó con los misterios luminosos? ¿No? Pues estos misterios fueron añadidos al rosario por iniciativa del Papa San Juan Pablo II en el año 2002. Y el día reservado para estos misterios es el día jueves. Después de los misterios gozosos del anuncio y la infancia de Jesús, vienen ahí los misterios luminosos. Permiten meditar sobre la vida pública de Cristo, desde su bautismo hasta la institución de la Eucaristía, en víspera de su pasión, que es donde comienzan los misterios dolorosos. Después vienen primero dijimos, los misterios gozosos, después vienen los luminosos. Miren, ¿por qué? En los misterios gozosos nosotros vamos a contemplar la infancia del niño Jesús. En los misterios luminosos vamos a contemplar la vida pública de Jesús. En los misterios dolorosos vamos a contemplar, ¿qué más? La pasión y muerte del Señor. En los gloriosos, ¿qué vamos a contemplar? La resurrección del Señor y después su ascensión al cielo. Entonces hay un orden. Gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Les voy a hacer un examen ya, espérenme. La historia es más extensa, es mucho más extensa, pero solo para agregarles un poquito más. Entre los años 1799 y 1862, el rezo del Santo Rosario se extendió muy rápidamente por toda Europa.
Y tenemos que orar mucho por esos continentes, porque están perdiendo la fe. Y miren, en ese tiempo que se extendió el Santo Rosario, hubieron 2 apariciones de la Virgen del Rosario. En Lourdes en 1858. ¿Han escuchado la historia de la Virgen de Lourdes? Que es la misma Virgen del Rosario. La Virgen pide expresamente que se rece el Rosario. Y también en Fátima, en 1917, la propia Virgen María se llama a sí misma Nuestra Señora del Rosario. Ella se hace llamar Nuestra Señora del Rosario. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tienen un poco de historia, no traje muchos rosarios, pero para los que alcance, y me van a perdonar los niños, pero vamos a repartir a los adultos un rosario cada uno, y después de los que queden, les vamos a dar uno a los niños. Si los papás dicen, no, los niños primero, entonces así se va a hacer. Pero yo pensaba darles a los adultos, el que no tenga un rosario. Hermano Nicolás, si usted me puede, por favor, repartirlos. Me imagino que se han multiplicado. Sí, empieza con ellos, ahí les da un rosario cada uno. Pero no quiero que pierdan el hilo de lo que vamos. Recibiendo su rosario y poniendo atención. ¿Qué significa el rosario? ¿Quién me puede decir qué significa el rosario? Que levante la mano. ¿Qué significa el rosario? Porque me han dicho que todos aquí rezan el Santo Rosario. Pero ¿qué significa? ¿Qué creen que significa? No me van a decir que una repetición de oraciones, porque no es así. No se llama repetición de oraciones. La palabra rosario, escuchen, es un conjunto de rezos, ¿sí? En honor a Jesús y a María. ¿Ok? Viene del latín rosarium. Rosarium. La palabra latina está compuesta con la primera parte que es rosa. Rosa. ¿Y qué es una rosa? ¿Quién no sabe qué es una rosa? ¿Ah? Como una flor. ¿Dónde están las rosas? Imagínense, viene de rosa. Y el sufijo arium, o sea, lo que sigue después, rosarium en latín. O sea, ario, rosario. Eso significa pertenencia. Imagínense que yo también rezaba rosario todo el tiempo, lo rezo, pero no sabía su significado hasta que me tocó prepararme. Pertenencia, es decir, perteneciente a la rosa. Ahora les voy a decir algo. Entonces, ¿por qué rezamos el rosario? ¿Por qué rezamos el rosario? Imagínense ustedes que siempre nos invitan a rezar el rosario. Que hay un difunto, sea un velorio, a rezar el rosario. Que aquí venimos a rezar el rosario. Que allá rezamos el rosario. A todos lados rezamos el rosario. Pero, ¿qué? ¿Para qué? ¿O por qué rezamos el Santo Rosario? ¿Qué dijimos que significa rosario? ¿Qué significa rosario? Pero ¿qué más? Pertenencia. Por aquí se ganaron un rosario. Vengan para acá. ¿Quién lo dijo? Vengan para acá. De nada. Por eso es muy importante poner atención. ¿Sí? Perteneciente a la rosa. Cuando nosotros oramos a la Virgen María, le estamos regalando un ramillete de rosas. No crean que solo es venir a repetir.
un ramillete de rosas. La gente dice es que no puedo, no tengo dinero para comprarle un ramo de rosas a la Virgen. Regálele un santo rosario. ¿Sí? No tengo dinero para comprarle rosas a la Virgen. Ah, pero puede rezar el santo rosario. Le está regalando un ramillete de rosas. Muchas veces, casi siempre nos invitan a rezar el rosario o nos cuentan que hubo un rezo del Santo Rosario, pero no sabemos de dónde viene, cómo se inició, para qué se hace. Por eso que yo les conté la historia en un principio. Ahora también, ¿por qué lo rezamos? Ya lo dijimos, pero también creen que es por una sola tradición, porque nos enseñaron a nosotros, ¿verdad que no? Lo que pasa es que, sí, mis abuelos rezan todavía el rosario, todos los días. Mi mamá todos los días reza el rosario. Y a mí, a veces me da sueño. Pero tendríamos que rezar el rosario todos los días, porque imagínense que todos los días pudiéramos llevarle ese ramo de rosas a la Virgen. A veces dice que la gente lo hace porque no tiene otra cosa que hacer. Eso no tiene sentido, no tiene chiste. Venimos al templo solo para no estar aburridos en la casa, porque nos invitaron a rezar el rosario. Muchas veces lo hacemos por costumbre, por obligación, por repetición. Ya que escuchamos su historia, ojalá podamos hacerlo de ahora en adelante con más devoción. Y que me avisen por favor con el tiempo, porque si no sigo directo hasta las 6. ¿Y cuáles son los ejemplos de devoción? Dijimos que lo vamos a hacer con devoción. Escuchen esto, por favor. 1, todos los días. Y ahora viene algo que yo les quiero pedir con todo el corazón. Es que aprendamos a hacerlo lentamente. ¿Sí? Es que aprendamos a hacerlo lentamente. No a la carrera. Tendríamos que meditar en cada oración que estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Corremos como que fuéramos a recibir herencia. Como que nos están corriendo porque nos van a matar. Así rezamos el rosario. Y no estoy diciendo porque ustedes lo hacen así. No tendríamos que tener distracciones. No distracciones. Sin dormirnos. Empezamos. Oh, Padre nuestro que estás. Oh, Dios te salve María. Oh, Dios, gracias. Así empezamos. ¿Sí? Esa es una devoción. Ese es un ramo de rosas que le estamos regalando a la Virgen. Escuchen esto. Ya que no me dijeron la hora ni no me quieren cortar, pues sigo. Miren. Cuando nosotros estamos rezando, Dios te salve María. ¿A quién estamos saludando? Imagínense que el ángel Gabriel viene y se le aparece aquí a una mujer afortunada. ¿Cuál es el nombre suyo? Marina. Marina. Y viene y le dice, Dios te saluda, Marina. Pero si viniera y le dijera, Dios te saluda, Marina. Y ella se queda así como, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y luego viene y le dice, llena de gracias, Dios, con las mujeres, ¿se imaginan ustedes al ángel Gabriel saludando a la Virgen María así?
Ahí sí la Virgen María ha dicho, pero ¿qué dijo este? Imagínense. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Que nosotros pudiéramos atención a eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ay, 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 mis hermanos. Es ahí donde nosotros detendríamos el huracán que viene a destruirnos. El terremoto ahí ni llega. El que está enfermo se sana. Hasta el muerto que le vamos a ir a rezar rosario, les aseguro que se levantaría de ahí y rezaría el rosario con nosotros. Pero no. Hay lugares que hasta le pagan a un rezador para que vaya. Y a uno que vaya a llorar le pagan también. Imagínense así ustedes, haciendo esa oración, Dios te salve María, pensando que el ángel le dijo a la Virgen María, Dios te saluda. Dios te saluda María, llena eres de gracia. ¿Qué significa? ¿Qué significa llena? Llena. Llenita. Eres de gracia, ¿sí? El Señor es contigo. Cuando decimos está, significa que ahora está, pero que después se va a ir. Por eso nosotros decimos es contigo, o sea, para siempre. Hay que aprender a distinguir eso. Por ejemplo, yo estoy aquí, pero después me muevo para allá. Entonces, no soy aquí. No estoy aquí fijo. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Si nosotros aprendemos a hacer todo eso así, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Ese fruto que llevas ahí, bendito sea. Bendito el fruto de tu vientre. Vuelvo y repito. Me imagino que va a terminar, ¿verdad? No termina aquí. Porque tenemos que seguir en un rato. ¿Sí? Pero, vuelvo y repito. ¿Qué pasa si alguien de ustedes llega a visitar a un familiar y le dice, bueno, ¿cómo está usted? El otro se queda así como, ¿qué le pasó a este? Le pusieron un motorcito adentro para que hable más rápido. Cuando venimos a rezar el Santo Rosario, mis queridos hermanos, tendríamos que rezarlo así, con devoción, pensando en por qué y para qué lo estamos rezando. Si decimos, primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Vamos y pensamos, Él estaba orando allá. Y Él decía, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ustedes se imaginan el sufrimiento que Él tenía allá. Cuando ya tienen eso, empiezan, Dios te salve María, llena eres de gracia. No necesitan hacerlo tampoco, no necesitan hacerlo con el Dios te salve María. No, porque se le va a llegar la medianoche haciéndolo aquí, empiezan a las 3 de la tarde, no. Pero, ¿saben qué? Mínimo, tendría que ser 40 minutos para hacer rosario. Y nosotros lo hacemos en 10 o lo hacemos en 8. Porque me está esperando el colocho. Hasta rima, ¿eh? Bueno, mis queridos hermanos, no se vayan y esperemos en Dios que puedan pues llegar más, pero los que están aquí, yo también les doy la bienvenida y gracias a ustedes por tenerme aquí. Que Dios les bendiga.